Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Esta siguiente historia viene de parte de una mujer que, como otras tantas, que viven en situaciones precarias, deciden tomar la difícil decisión de abandonar todo aquello que ellos conocen, es decir, su cultura, su nacionalidad, su familia, para obtener algo mejor, para tener un futuro más próspero. Aunque claro, para llegar a este futuro, tienes que atravesar diferentes lugares difíciles. Y como es el tema de hoy, que es de migrantes, claramente son lugares en los cuales las personas no deben entrar. Esta mujer cuenta que esta historia se desarrolla en un desierto inhóspito, lejano, prácticamente a cualquier ciudad o pueblo. Aquella noche fue perseguida por algo, ella y también un grupo con el que viajaba. Para su mala suerte, aquellas personas que les dijeron los iban a ayudar, los terminaron perjudicando aún más, abandonándolos por completo, a su suerte, en aquel desierto. Por suerte para ella y para su familia, ellos vivieron para contar esta experiencia. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Constanza Arreola. Curiosamente, esta historia me la acaban de contar hace relativamente poco. Una experiencia más bien que le pasó a mi madre cuando ella y mi padre migraron a los Estados Unidos, allá por el año 2000. Yo todavía no estaba, pero mi madre ya se encontraba embarazada de mí. Esta experiencia fue muy perturbante y muy traumática para mi madre, por lo que en toda su vida la había mantenido en absoluto secreto. Solamente ella la sabía, y también mi padre, pues él estaba presente cuando todo esto sucedió. Lo que pasa es que yo había tenido pesadillas. He tenido esta clase de pesadillas durante toda mi vida, desde que tengo memoria sobre mis sueños. No es una pesadilla que sueñe muy continuamente, pero es una pesadilla que lidio con ella año tras año. A veces la sueño, y cada vez que la sueño, la siento muy viva, como si en verdad estuviera corriendo, como si en verdad algo me persiguiera. Yo sueño desde niña que estoy en un desierto. Todo es de noche, la oscuridad absoluta. Yo voy corriendo, y lo que me persigue es una mujer de pelo largo, pelo negro, de rostro pálido, con una mueca que produce auténtico terror tan solo verla. Ella estira sus manos para tratar de alcanzarme, y es gracias a esto que yo puedo verlas. Sus manos son desagradables, también horrorosas. Estas son igualmente pálidas, con unas uñas amarillas, puntiagudas, como si fueran garras, tratando de alcanzarme. Y justamente cuando casi está al borde de alcanzarme, siempre me despierto. Es una pesadilla que he tenido desde que era niña y se la he contado muchas veces a mi madre. Hoy, ya que tengo algo de madurez, se ha atrevido a contarme esta experiencia y todo esto se une. Pasa que cuando ellos migraron, en aquel año 2000, para su mala suerte, las personas que contrataron para pasarlos eran completamente unos tiranos. Tuvieron muy mala suerte mis padres y las personas que iban con ellos. Una vez que los habían pasado a Estados Unidos, aquellos polleros los obligaron a bajarse en medio del desierto y empezaron a separar a los hombres de las mujeres. Mi padre explica que tomó a mi madre del brazo, pero aquellos hombres estaban armados y de manera muy brusca, casi que poniéndole el arma en la cabeza a mi padre, hizo que soltara de la muñeca a mi madre. Los separaron y se llevaron a las mujeres a un sitio un poco lejano. Todavía se podían ver a la distancia. Tal vez las habían retirado por algunos 14-15 metros. En eso, otro auto se aproxima. Este era un auto sedán, pero lo que a mi madre llamó la atención es que los asientos traseros de este auto no se encontraban, tampoco el del copiloto. Era un auto que parecía básicamente una caja, solamente traía un asiento, y era el del conductor. Rápidamente empezaron a separar a las mujeres, y ella se percata de que a las más jóvenes
las que podríamos decir las que estaban de buen ver, eran separadas y las estaban poniendo prácticamente a un lado de este auto. Esto tenía todas las señales de ser algo malo, pues para nada es una sorpresa que al llegar a un país nuevo, las personas malas van a tratar de aprovecharse de esto. Y se es bien sabido que a las mujeres que son bonitas las agarran para desempeñar otro tipo de oficios. Las secuestran prácticamente para lucrar a costa de ellas. Mi madre tenía mucho miedo en ese momento. Estaba rogando y rezando porque a ella no la eligieran, pero era prácticamente imposible que no la eligieran. Ella en ese momento tenía 21 años, era delgada y era bonita. Ella se encontraba embarazada de 2 meses de mí en ese momento, pero no se le notaba para nada la panza. En ese momento ella se encontraba profundamente aterrada cuando en eso, una de las chicas sale corriendo, obviamente desesperada, sabiendo lo que le iba a deparar el futuro. Después otra, y luego otra, y mi madre fue la cuarta. En fracción de segundos, los hombres se dispersaron correteándolas. Mi madre se internó en el desierto, a plena noche. Les habían quitado los abrigos, hacía mucho frío. Ella corrió y se ocultó. Mi madre recuerda que no habrá corrido mucho, algunos metros. Ella tampoco buscaba desorientarse, corrió lo suficiente para asegurarse de que no la estaban persiguiendo. Y en ese preciso momento, se acostó en la arena, en aquellas matas secas y cactus, y ahí esperó, mirando a lo lejos, las luces del auto y de las camionetas, escuchando todo el alboroto, hombres gritando en todas las direcciones. Al parecer las mujeres no habían sido las únicas que habían salido corriendo, sino que también los hombres. Y como si esto no fuera poco, mi madre empezó a escuchar detonaciones. Hubo 3 detonaciones de un arma corta. Después de esto, ella agachó su cabeza, dejó de mirar a la carretera, y fue cuando escuchó el motor de ambos vehículos arrancar e irse. Ella aún se encontraba temblando, se encontraba sumamente asustada y con mucho frío, cuando en eso de pronto empieza a observar el panorama. Ve hacia un lado, ve al otro, y sus ojos la guían a un bulto que se está moviendo, ahí a lo lejos, al caso unos 5 metros de distancia. Este bulto se mueve de forma muy extraña y se está aproximando hacia ella. Conforme se va aproximando, y una vez que sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad de la noche en aquel desierto, puedo ver que se trataba de una mujer. Esta mujer gateaba de una forma muy extraña, ambos brazos extendidos, solamente sosteniéndose con las palmas, y con las puntas de sus pies, las rodillas, las tenía elevadas y saliendo a ambos extremos, como si fuera alguna especie de tarántula. Esto a mi madre le sorprendió, pero era más el miedo que tenía de encontrarse con aquellos hombres armados, que continuó mirando a aquella mujer, que conforme se iba acercando, esta iba adoptando una pose más normal, podríamos decirlo. Se levantó en 2 piernas y se aproximó a mi madre. Ella le extendió la mano y le dijo que la guiaría con los demás migrantes. Mi madre, asustada, pues le creyó. La vestimenta de esta mujer era extraña. Iba vestida completamente de negro. Su cabello largo y lacio llegaban hasta la cadera. Su piel era pálida, tan pálida que se podía ver fácilmente en la oscuridad, al igual que sus ojos. Aquella mujer, casi sin preguntarle, la tomó de la muñeca con una fuerza, si bien no violenta, pero muy posesiva. Una fuerza que ella jamás había sentido antes, y le empezó a jalar, a internarla en el desierto. Lo que mi madre pensó en aquel momento era que a lo mejor era una de las mujeres que venía en la camioneta. Esto se le hacía extraño, pues si bien eran varios los que iban, entre hombres, mujeres e incluso algunos jovencitos de 14 y 15 años, ninguno iba vestido de esa manera, y ninguno tenía la piel pálida. Ella estaba recordando esto, y toda esta situación se le hacía aún más extraña. Ella cayó en cuenta que la dirección en la que esta mujer la estaba llevando era la opuesta
a la carretera. Y fue ahí donde la detuvo, o más bien la quiso detener un poco. Le dijo: mira, cálmate. Los demás están por allá, el grupo. Mi esposo. Están por allá. Dudo que hayan corrido a internarse en el desierto. Creo que es más que evidente que corren en cualquier dirección. En el desierto, en la frontera. Es más que una sentencia. Obviamente, ellos sabían que tenían que tener identificada la carretera, porque ésta los llevaría inevitablemente a un pueblo, a una ciudad. Era lo que ellos querían hacer, pero esta mujer no le prestaba atención. Ella la seguía jalando y la seguía jalando, y por más que mi madre trataba de soltarse, ella no lo permitía. La forma en la que la estaba agarrando era como si un plástico lo estuviera haciendo, ya que calor corporal aquella mujer no lo emitía. Tampoco era que estuviera helada, pero era algo muy extraño, como si ésta estuviera a temperatura ambiente. O sea, ni vivo ni muerto. Mi madre, en uno de sus intentos de estar forcejeando con aquella mujer para que la soltara, ya prácticamente suplicándole, se da cuenta de las uñas que tiene esta mujer. Son amarillas y largas y puntiagudas. En ese momento mi madre recuerda que traía un corta uñas en una de sus bolsas del pantalón, y este corta uñas trae una navaja pequeña con algo de filo, y fue esta misma la que usó para agarrar el brazo de aquella mujer y pasársela por encima con todas sus fuerzas. No iba a ser un corte muy profundo, pero sí lo suficiente para que la soltara. Milagrosamente funcionó. Tan pronto la soltó, mi madre emprendió la huida, corriendo y corriendo en dirección hacia la carretera, mientras que aquella mujer la seguía y la seguía, corriendo tan solo a metros de ella, gritando también de una forma muy horrorosa, como si estuviera completamente desquiciada. Mi madre corrió y corrió. En cuestión de unos pocos minutos, consiguió llegar con algunas personas que eran de su grupo. Por suerte, cuando volteó atrás, ya que las demás personas sí contaban con lámpara, iluminaron el desierto, al menos por donde venía corriendo mi madre, para percatarse de que nadie le estaba persiguiendo. Ella venía sola. Aquella mujer había desaparecido. Por suerte, y al pasar los minutos, se encontraron con más personas, entre ellas mi padre. Tristemente, no todos en el grupo fueron localizados. Algunos corrieron con la mala suerte de ser atrapados y los pusieron de vuelta en la camioneta con los polleros. Otros simplemente se fueron corriendo, y quién sabe hasta dónde llegaron. Aquella noche se perdieron. Mi madre guardó esto durante tantos años y me lo dijo hace poco, ya que aquella mujer que vio en el desierto encaja con las mismas características que es la mujer con la que yo sueño. Lo extraño, y creo que ya se habrán dado cuenta, es que yo todavía no nacía cuando sucedió esto. Yo creo que fue en el momento en el que esta mujer tomó a mi madre del brazo, ya que mi madre dice que aquella cosa no era un fantasma, no era un espectro, no era algo paranormal. Ella dice que fue alguna criatura, alguna cosa que habita en aquellos lugares recónditos e inhóspitos de este mundo, que la quiso atrapar aquella noche. Tal vez la quería ella, o me quería a mí. Aquella mujer o aquella extraña cosa no se volvió a presentar en nuestra vida. Las personas que viven muy cercanas a la frontera tienen muchas anécdotas que contar. Anécdotas algo tristes y también espeluznantes. Si lo ves de cierto modo, esta historia le sucede a una persona de la tercera edad, una persona que, a duras penas, según me dicen en el relato, lograba sostenerse con un bastón. Habían pasado años y años, y él, por vivir en la frontera, había visto cantidades y cantidades de migrantes, familias, ancianos, adultos, jóvenes y niños, intentar cruzar y también enfrentando a las diversas adversidades. Tristemente no todos lo logran, y las personas que no logran hacer esto, que dejan su vida en el camino, son personas que no pueden descansar y que penan en estos sitios
intentando todavía llegar a ese futuro, intentando todavía pasar la frontera. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Gerardo Hernández. La experiencia que les quiero contar pertenece a mi abuelo. Esto le sucedió hace muchos años. De hecho, mi abuelo ya no se encuentra con nosotros. Él ya falleció. La familia de mi madre es de la frontera del país. La casa de mi abuelo, donde mi madre había crecido, estaba casi pegada a la frontera. Desde su casa se podía ver aquella enorme barda metálica, aquel muro que dividía a México de los Estados Unidos. Mi abuelo siempre fue amigo de los migrantes. Él entendió que eran personas necesitadas, que en su mayoría no eran mexicanos, sino de otros países, muy al sur de América. Entre ellos, conoció familias, niños, incluso ancianos que tenían el sueño de pasar a Estados Unidos. Supo de muchos casos de éxito, pero muchos más de aquellas personas que no lo lograron. Él dice que en una ocasión, como les dije, estas caravanas, estos pequeños grupos de migrantes, estaban conformados por personas de diferentes edades, y entre ellas iban incluso adolescentes, viajando completamente solos, sin familia, sin supervisión. Muchas personas creen que los migrantes a veces viajan en familias, ¿no? Que todos los niños que van ahí en esa caravana, de seguro van con su familia, pero la verdad es que en aquellos países más bajos, los adolescentes de 13, 14, 15 años optan por abandonar todo e irse en estas caravanas. Y no es necesariamente que tengan familia. Muchos de estos adolescentes, o prácticamente niños, son personas las cuales fueron abandonadas, son personas las cuales se han criado toda su vida en la calle, y pues su última esperanza es pasar a otro país, mejorar su calidad de vida, pero obviamente viajando solos, y no teniendo ni siquiera la madurez ni sabiendo cómo moverse para entrar a aquel país. Muchos de estos jóvenes quedan en la frontera. Muchos de ellos solamente viajan con lo que tienen. No llevan comida, a lo mucho agua. Pero ustedes saben bien que el agua, tarde que temprano, no basta para saciar un estómago. Mi abuelo aquella noche, cuando le pasó esto, iba caminando por la calle, iba con su bastón. Tenía unos 79, 78 años. Y en eso ve un joven, ahí entre el monte, a espaldas del vecindario. Más hacia allá se encontraba aquel muro. Él, al ver a este joven ahí sentado, en cuclillas, abrazándose los pies con las manos, debido al frío que había, ya que eran los meses de octubre, creyó que era un migrante. Hace poco había pasado una caravana, y por esto mismo, algunos migrantes que no consiguieron pasar a Estados Unidos se quedaron en México, en esa ciudad, para conseguir un trabajo el que fuera. Y era algo común ver a estos migrantes pues durmiendo entre el monte, en algunas calles no muy concurridas. Pero lo que más le movió el corazón a mi abuelo, a diferencia de los otros migrantes que había visto, es que este parecía ser un joven de entre 13 14 años, no mucho más, y que estaba completamente solo. Y por si esto no fuera poco, su aspecto era delgado, pero muy delgado. Casi su piel estaba pegada a los huesos. Él solamente se abrazaba y trataba de entrar en calor. Mi abuelo en ese momento había salido a la tienda por algo de pan, y cuando vio a este muchacho, se acercó a él lentamente con su bastón. Cuando estuvo muy cerca de él, le preguntó al niño: «Oye, ¿qué haces aquí? ¿De dónde eres?». El niño le respondió que venía desde Honduras, que, como él sospechaba, viajaba completamente solo. Mi abuelo simplemente agachó la cabeza. No podía creer lo que estaba oyendo, y después le preguntó:
¿tienes hambre? El niño le respondió que sí, que no había comido en días y que no había podido conseguir comida a cambio de favores. Le explicó también que había tratado de cruzar, pero que era inútil. Mi abuelo en ese momento, entre toda la oscuridad que había, enterró su bastón en la arena, abrió el pan, y mientras que él hacía esto, agarrando muy bien la bolsa ya que le temblaban las manos, ya era un señor adulto, y tratando de que ningún pan se le fuera a caer, debido al viento que soplaba muy pero muy fuerte y helado, alzó de nuevo la mirada para ver a aquel chico y ofrecerle un pedazo de pan. Lo que mi abuelo tenía en mente era invitarlo a cenar y ayudarlo aunque sea por esa noche. Pero cuando otra vez miró dónde se encontraba este muchacho, contempló que aquel espacio estaba vacío. El muchacho había desaparecido. En cuestión de unos segundos, en lo que él bajó la vista hacia la bolsa, la preparó y se la ofreció. Mi abuelo miró para un lado, miró hacia el otro. Todo era monte, con arena. Las casas a sus espaldas estaban algo retiradas todavía. El muchacho no se pudo haber movido tan rápido. Y es en ese momento que mi abuelo cae en cuenta que había visto una almita, tal vez algún joven que intentó llegar a su sueño, pero nunca lo consiguió. Inevitablemente este joven falleció debido a la hambruna que tenía. Un caso que se suma a muchos otros tantos de almas en pena que no pueden descansar en paz. Como ya dije anteriormente, muchas personas tratan de cruzar diferentes países. Algunos lo hacen solos completamente, lo cual es muy peligroso, aunque no les queda de otra. Pero otros los hacen en pareja o en familia, y este era el caso. Una pareja joven que iba transitando, y la madre de quien cuenta esta historia era aquella señora de un gran corazón que empatiza muy fácil con las demás personas, que en cuanto puede ayuda. Decidió prestarles ayuda a esta pareja, sin pensar ni un poco en qué era lo que viajaba con ellos. Si bien lo que quería era ayudar, no sabía para nada lo que aquella pareja arrastraba, un pasado realmente triste, que generó en una entidad que no podríamos decir si es mala, demoníaca, oscura, pero que en una cosa sí está muy clara. Esta entidad que ahora los acompaña se aprovechó del sufrimiento de esta pareja para encontrar en ellos un medio por el cual habitar en este mundo. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Ricardo Soleto. Te voy a contar algo que nos pasó a mi madre y a mí. Por aquí pasan muchos migrantes. De hecho, las autoridades, en mayor parte la Guardia Nacional y los militares, retienen a los migrantes en este sitio para más que nada tomar sus nombres y llevar un conteo dentro de lo que se puede, controlado, de las personas que están entrando al país. Claro, estas personas van a pasar por todo el país hasta Estados Unidos. Y entre estas caravanas van muchas personas que están muy expuestas. Niñas pequeñas, adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos de la tercera edad. Y mi madre siempre que veía las caravanas, seleccionaba a las personas que podrían estar en circunstancias muy precarias, ya sea por su ropa, por lo que traían consigo, incluso por su estado, si las veía muy delgadas o muy demacradas. Mi madre les ofrecía techo y comida, ya que las autoridades lo retenían cerca de un día, y en ese día, pues estas personas tenían que comer. Si bien las autoridades les daban comida, esta no era suficiente para todos, y solamente repartían una vez y listo, por lo que muchos migrantes quedaban con hambre. Mi madre les ofrecía comida y techo. En aquella ocasión mi madre vio a una pareja, una joven pareja que no pasaba de los 25 años. El estado en el que venían, la verdad es que era muy precario. El muchacho llevaba un short roto, más arriba de la rodilla, no traía zapatos. Sus pies estaban
todos rasguñados, heridos, su camiseta estaba agujerada. La mujer también vestía con prendas muy pero muy desgastadas y llevaban con ellos simplemente una paca de ropa. Lo que le llamó mucho la atención a mi madre es que esta pareja se expresaba muy bien, y por si esto no fuera poco, que le inspiraron confianza, es que la muchacha cargaba con un niño, lo traía enrollado entre varias mantas, siempre se pegaba a él, nunca lo soltaba, ni se lo daba al muchacho, lo traía pegado a ella como si fuera parte de su cuerpo, seguramente madre primeriza. Mi madre los invitó a la casa, a un cuarto deshabitado que ella tenía por fuera, lo suficientemente cálido y bien equipado para que pasara una noche agradable, con baño, con cama. Estos jóvenes estuvieron profundamente agradecidos, tanto así que el muchacho se ofreció a limpiarle todo el patio. Mi madre le dijo que no era necesario, pero el chico lo hizo. También limpió la entrada y demás cosas. Estaba profundamente agradecido por lo que mi madre les había dado. Cuando estaban cenando, mi madre se percata que incluso para la comida, la chica no quería soltar al niño. Mi madre le dijo muchas veces que ella se lo cuidaba en lo que ella comía, pero ella no quería hacerlo. Simplemente declinaba la oferta generosamente. La chica comía a una mano, y su novio, por otro lado, parecía que no le importaba. El chico no le prestaba la más mínima atención al niño, que ojo, continuaba envuelto en sábanas y sábanas. Mi madre recuerda que, para ese punto en la noche, el chico ni siquiera había cargado al niño. No lo había ni siquiera mimado, no lo había tocado, no lo había cargado, por lo que pensó que tal vez ese niño era hijo solamente de la chica, aunque le extrañaba esto. En un punto de la cena, el chico se levanta y se va. Mi madre no recuerda muy bien si salió fuera o fue al baño. El caso es que aquella muchacha y mi madre se quedaron solas. Yo en este punto me encontraba afuera. Mi madre se acerca a la chica y le pregunta cuánto tiene el niño. La chica sonriente le dice que tiene 3 meses y que es bastante grande y pesado. Mi madre extiende su mano para tocar al niño y solamente toca esas sábanas, esos harapos, en el que obviamente la chica lo trae enredado, y siente como una manita la agarra del dedo. Mi madre en ese momento empieza a hablar con la chica respecto al niño, solamente siente cómo le agarra el dedo. Incluso le dice, aprieta fuerte el niño, está fuerte. La chica con una sonrisa le contesta que sí y que está sano, que era lo más importante en ese momento. El novio regresa, la chica va y se acuesta al lado del niño, extiende su brazo y lo reposa a su lado. Después de hablar con el novio, mi madre le dice que ella tiene frazadas, tiene sábanas especiales para bebés, también algunos aceites, que eran de unos sobrinos de la familia, pero ya habían crecido, obviamente eso ya no lo ocupaban. El chico agradece mucho las intenciones, pero le dice que no son necesarias, que ellos no llevan a ningún niño. A mi madre le sorprende esto y le dice, pero oye, tu esposa, tu novia, tiene un niño, el niño no es tuyo. El chico le dice sí, o bueno, en cierta parte sí. Verá, mi novia estuvo embarazada hace ya como 1 año y medio. El niño sí era mío. Lo estábamos esperando con mucho gusto. Era un niño que nos había unido más como familia. Pero lo que pasó es que mi novia tuvo un percance. El niño se le adelantó a los 7 meses. Nació con algunas complicaciones. Los doctores nos dijeron que tenían que tener un cuidado muy, muy especial. Un cuidado claramente costoso y que en nuestro pueblo no había. Teníamos que mudarnos a una ciudad y aparte pagar el tratamiento del niño. Un esfuerzo el cual hice, pero la situación no mejoró, no importaba que yo tuviera 2 o 3 trabajos. Simplemente el tratamiento era demasiado caro.
Había ocasiones en las que yo no lo podía pagar. Incluso nos quedábamos sin comer. El niño terminó falleciendo. Lo perdimos cuando él tenía 3 meses. Fue en ese momento que decidí emigrar. Lo planeamos y todo, pero mi novia no quedó muy bien. A ella le afectó mucho la pérdida de nuestro niño. Y la puedo entender, ya que ella pasaba todo el día con él. Yo me iba a los trabajos y solamente esperaba que tiempos mejores vinieran. Pero ella tuvo que lidiar con todo. Cada vez que el niño se ponía mal, cada vez que el niño no respondía, ella tenía que lidiar con ello, mientras que yo solamente le mandaba dinero. Tanto fue así que ella quedó en shock una vez que nuestro hijo falleció, y desde ese entonces ella actúa como si el niño todavía estuviera con nosotros, aunque claramente no es así. Agarra cualquier toalla, cualquier bulto y empieza a arrullarlo. He tratado de hablar con ella antes, pero es mucho peor. Empieza a gritar, se pone histérica. Incluso en una ocasión trató de quitarse su vida. Es por eso que yo la dejo que siga con ello. Mi única esperanza es pasar a los Estados Unidos junto con ella, obtener un buen empleo y darle ayuda psiquiátrica. Ya ve que en los Estados Unidos tienen tantos métodos y tienen personas mejor especializadas que puede que la curen, que la hagan entrar en sí. Una vez que le había contado todo esto a mi madre, ella estaba sumamente sorprendida. Y fue en este momento que le dice: oye, pero el niño que trae ahorita, si es de verdad, ella no lo está inventando, porque yo me acerqué y lo toqué. El niño me agarró del dedo y lo apretó fuerte. El chico cambió su cara repentinamente y le dijo: doña, ¿en serio? ¿Sí? Sí, yo estuve con él, me agarró del dedo. El chico rápidamente se levantó y lo que él tenía miedo es que a lo mejor su novia, en su locura, había robado un niño de la caravana. No sería la primera vez, sería la segunda vez que ella tratara de encontrar un reemplazo. Se acercó lentamente hacia ella, mi madre atrás de él. Tomaron las frazadas, igual lentamente levantándolas, sin que la chica se diera cuenta, y las fueron desenrollando una a una, para al final percatarse de que no había nada. Solamente eran más bultos de ropa, de trapos, hechos bola adentro. Mi madre en ese momento queda sumamente aterrada, ya que recuerda muy bien que el niño la había tocado. Acto seguido, mi madre trata de no darle muchas vueltas a este asunto, al menos no con el novio presente, pero aquella noche vino conmigo y se mantuvo en vela toda la noche, platicándome una y otra vez toda esta historia y de que ella había agarrado al bebé. Y les cuento algo, Alex. No sé si es porque tal vez estaba sugestionado, pero yo recuerdo que cuando entró aquella pareja al cuarto donde ellos iban a quedar, yo les abrí la puerta y los dejé entrar, y cuando pasaron enfrente de mí, cuando aquella chica pasó enfrente de mí, escuché un llanto que venía del supuesto niño, un llanto pequeño, como ese que hacen los niños cuando se mueven. Yo pensé que era un bebé real. No tenía dudas para creer lo contrario. A la mañana siguiente, esta pareja le agradeció todas las atenciones a mi madre y se fueron junto con la guardia y los demás migrantes. Mi madre ya no tocó el tema con el chico, pero ella está más que segura lo que sintió aquella noche. Tal vez la desesperación, la tristeza, las ganas de ser madre de aquella chica, las ganas que tenía de criar a su hijo, fueron suficientes, tal vez para materializar algo que no es un niño, pero que sin duda es atraído por esta chica para que tome la forma de uno, pues dicen que energías depresivas, energías desesperadas, atraen a malos espíritus que se aprovechan de estas.
Esa fue mi historia. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Tal como esta primera historia que este hombre trató de emigrar hacia otro país. Y en el camino, cuando el cansancio, el hambre, todo estaba cayendo, cuando él simplemente había tirado la toalla, algo se manifestó, algo lo ayudó, pero ese algo no era de este mundo. Vivió un suceso enteramente paranormal. Su historia es la siguiente. Esta experiencia viene de parte de mi padre. Mi padre hace como unos 8 o 10 años trabajó en los Estados Unidos. Trabajó mucho tiempo allá. Con el dinero que ganó nos hizo una casa y nos dio estudios a mí y a mis hermanos. Esto no siempre fue así. De hecho, antes de que yo naciera, él estaba trabajando aquí en México. Tenía un cierto temor a irse a los Estados Unidos, sobre todo por algunas ciertas historias que se contaban. No eran historias paranormales, no eran historias sobre fantasmas, sino historias prácticamente de tragedia. Algunos migrantes no lograban llegar a los Estados Unidos. Muchos de estos perecían, y todavía lo siguen haciendo, en el transcurso de este camino. Pero a pesar de esto, mi padre era amigo de otras personas que sí se habían ido, como popularmente se dice, de mojados. Ellos habían llegado a Estados Unidos y les había ido relativamente bien. Uno de ellos le había dicho a mi padre que había conseguido un muy buen trabajo y que no solamente eso era una buena noticia, sino que estos empresarios, que eran del campo, ocupaban a más personas, pero no querían meter cualquier persona, querían meter amigos o familiares de los mismos empleados que ya tenían. Por su parte, ellos no tenían ningún problema que estos empleados fueran de otra nacionalidad y no tuvieran documentos. Analizando la paga, mi padre vio que era una buena oportunidad, así que se alistó, ahorró dinero y comenzó con el viaje. Se tiene que decir que 3 amigos de él habían ido a los Estados Unidos, pero solamente 2 habían conseguido llegar. Uno de estos amigos había fallecido en el camino. Mi padre dice que se enteró del fallecimiento de su amigo por parte de la familia. El cuerpo había sido encontrado y debido a las condiciones en las que se encontró el cuerpo, no pudieron mostrárselo a la familia. Solamente lo reconocieron por señas, por tatuajes, por las credenciales que éste portaba y también por otras pertenencias que se le habían encontrado. Pero sin embargo el cuerpo no lo pudieron mostrar, sobre todo por la condición en la que se encontraba. Este amigo, por decir algún nombre, se llamaba Tomás. Se dice que Tomás había sufrido lo que otra gran cantidad de migrantes sufren diariamente, y es que los abandonan a kilómetros antes de llegar a la frontera o en el desierto. Simplemente se quedan con su dinero y los dejan ahí a la deriva, muchas veces sin saber en dónde se encuentran, si en México o en Estados Unidos. Mi padre iba con la mentalidad muy positiva y pensó que él iba a correr con buena suerte, pero pasa y resulta que esto no fue así. Mi padre tuvo la misma mala suerte que Tomás.
Para no hacer la historia más larga, para no caer en algunos detalles y solamente centrarnos en la experiencia paranormal de mi padre, es que él llegó al Río Bravo. Prácticamente los habían abandonado. Mi padre se encontraba sin dinero, hambriento y con mucho sueño. Él recuerda que no había comido cerca de 4 días, 3 días, y esos mismos días tampoco había dormido, tambaleándose, durmiéndose incluso por minutos mientras iba caminando, como si fuera sonámbulo. Se adentró en este río y comenzó a caminar en él. Él dice que veía todo nublado, no sabe si por el sueño o por la ausencia de comida, pero a lo lejos, allá donde la oscuridad de la noche le permitía ver, porque esto sucede durante la noche, ya que los migrantes decían que era el momento oportuno para pasar por el río. Era un momento en el cual la patrulla fronteriza no tiene mucha visibilidad y te puedes ocultar fácilmente. Uno de los tips era que si veías una camioneta, algún oficial, y tú todavía te encontrabas en el río, si tenías cierta condición para nadar o para aguantar la respiración abajo del agua, tenías que emplearla en ese momento, por lo que de inmediato pensó que se trataba de una patrulla. Inmediatamente se zambulló bajo el agua. Mi padre podía soportar ciertos minutos bajo el agua, pero debido al cansancio, debido a la hambre, él se estaba desmayando abajo. Él no sabe cuántos minutos pasaron, pero no está seguro si comenzó a perder el aire abajo del agua, y a él simplemente no le importó. No tenía las suficientes fuerzas para salir a la superficie. Él solamente dice que todo se puso oscuro, cerró los ojos y se desmayó. En eso siente que alguien lo carga, tomándolo del brazo y del hombro. Alguien lo saca del agua. Él dice que al voltear la cabeza y mirar a la persona, ve que se trata de Tomás, su amigo, el que supuestamente había fallecido. Él lo mira y le pregunta: ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Mi padre recuerda perfectamente toda la plática que tuvo con él. Platicaron de cosas de la niñez, cosas de su vida adulta, cosas de su familia. Era como si su amigo de toda la vida lo tuviera enfrente de él. Mi padre recuerda que, a pesar de estar divagando, a pesar de sentirse muy mal en ese momento, él le dice a Tomás: oye, pero se supone que tú estás muerto. ¿Que acaso no te velaron hace un par de meses en tu casa? ¿Qué haces aquí, Tomás? A pesar de todo, mi padre estaba consciente de que su amigo había fallecido, pero a pesar de que le lanzaba estas preguntas, Tomás no respondía. Simplemente se limitaba a cambiar de asunto o cambiar de tema, o se reía. Mi padre salió del río, caminó junto a él en el desierto. Iban caminando, iban charlando, en lo frío del desierto, cuando en eso Tomás le da una pulsera que era muy característica de él. En esta pulsera llevaba un santo, el cual es San Judas Tadeo. Se la dio a mi padre, y acto seguido siguieron platicando. Mi padre no recuerda en qué punto Tomás, de un instante a otro, desapareció. Ya no se encontraba caminando al lado de él, así de la nada, como si el viento se lo hubiera llevado. Mas sin embargo, aquella pulsera todavía la tuvo mi padre. Él la guardó en una caja de madera que él portaba, una caja
en la que guardaba ciertas cosas con llave. Esta llave era indispensable para abrir la caja. Mi padre metió la pulsera ahí para guardarla muy bien. Y al pasar el tiempo, esta pulsera igualmente desapareció. Afortunadamente mi padre llegó a su destino y con una historia sorprendente la cual contar. En aquel momento mi padre creyó que esto se trataba de un malentendido, de seguro debido a las condiciones en las que él iba. Había alucinado todo. Efectivamente, alguien lo había ayudado a salir, pero esa persona tal vez se trataba de un migrante, tal vez de otra persona que él no conocía. Pero debido al hambre, debido al sueño, debido a las condiciones tan precarias en las que él iba caminando, a aquella persona tal vez le distorsionó el rostro y creyó que era Tomás. Creyó que Tomás lo estaba ayudando a salir del río. Esto lo pensó mi padre durante un tiempo, como por los primeros 6 meses. Pero ya ahora, décadas después, él cree otra cosa totalmente diferente. Él cree que su amigo perdió la vida en ese tramo y que aquello que sucedió no es otra cosa sino la última consideración de amistad que tenían. Tomás lo ayudó a no perecer en el mismo lugar donde él lo había hecho, ya que según se dice, muchas almas no abandonan el lugar en donde fallecen. Se puede criticar mucho a la patrulla fronteriza o a los policías o ejército que custodia las entradas de un territorio o un país en concreto. Claro, hay gobiernos y hay leyes y reglas que se tienen que acatar con todas las personas que van entrando. Nadie puede entrar ilegalmente. La experiencia que nos viene a continuación viene de parte de uno de estos oficiales, o más bien son unos ciertos relatos que se cuentan entre ellos. Tal parece ser que de manera, podríamos decirlo, casi diaria o por algunas temporadas, los migrantes fallecen en su intento de cruzar, y es tanta su convicción de llegar a ese país que incluso muchas de estas almas no saben que ya fallecieron y ellos siguen caminando, que aún intentan llegar a su destino. Mi nombre es Camila Gallego. Quisiera contar la experiencia de mi padre. Yo actualmente vivo en Texas. Yo llevo las 2 nacionalidades, por así decirlo. Soy mexicana de parte de mi madre y estadounidense por parte de mi padre. Mi padre se dedica a ser policía fronterizo. Lo ha hecho por muchos años. Y quisiera contarles una de esas experiencias que él ha tenido a lo largo de esos años. Verán, hay ciertas cosas que dicen los policías fronterizos y también las personas que viven cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. De más está decir que, de manera diaria o por ciertas temporadas, hay migrantes intentando pasar. Obviamente algunos de ellos, inexpertos, jóvenes, niños, familias, que por desgracia fallecen en el camino. Mi padre dice que no es raro ver cruces o fotografías o pertenencias de alguna persona tiradas en el desierto, o lo que es peor aún, incluso se han encontrado restos de lo que sería una persona o un ser humano, tanto de niños, mujeres, hombres y también bebés. Es inevitable, y debido a esto, es que se crea una leyenda, o más allá de una leyenda,
Es un suceso que prácticamente todos en el cuerpo de policía fronteriza ven día con día. Y es el siguiente. Mi padre cuenta que a veces cuando van en la camioneta, o ya sea también en cuatrimotos, ven a lo lejos lo que se podrían decir sombras. Sombras de personas caminando en el desierto, ya sea de noche, que es cuando más transcurre, o de día incluso. Mi padre dice que al ver estas sombras, obviamente él y sus compañeros o cualquier policía piensa que son migrantes. Por obvias razones, tienen que ir detrás de ellos. Las reglas y sus funciones se tienen que acatar. Pero pasa algo curioso, o mejor dicho, perturbante, que es que cuando llegan al sitio donde se supone habían visto a aquellos migrantes ir caminando, ya no se encuentra nadie. Estos migrantes desaparecen. Y después, cuando se disponen a buscarlos, ya sea por los alrededores, haciendo un sondeo en la zona, se dan cuenta que cerca del lugar hay cruces o pertenencias de alguna persona. Estas pertenencias no son nuevas o que se le hayan caído a alguien recientemente. Son pertenencias que llevan mucho tiempo. Y si bien les va, ya que como dije antes, a veces se encuentran restos de humanos en las arenas, en las piedras, personas que no aguantaron el camino y terminan falleciendo a mitad de este. No son pocas las veces que a mi padre le ha pasado esto, ver entre la noche las sombras de las almas de los migrantes que intentaron cruzar esa frontera. Muchos de ellos no llegaron y, al parecer, aún estando en otra vida, aún así siguen caminando, aún así siguen persistiendo en llegar hasta su objetivo. Sus almas simplemente no descansan. Numerosos transportes se han empleado para llevar a personas de un lugar a otro. Existe un tren, y es en el cual sucede esta historia. Mientras que esta familia se transportaba en el mismo, se encontraron con un extraño pasajero, el cual los hizo vivir una experiencia paranormal. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Enrique Segura. Esta experiencia que les quiero compartir no es mía. Me la contaron hace mucho tiempo ya. Provenía de un migrante. Si bien lo conocí tan solo unas semanas, logré reconocer que cada vez que me la contaba, era 100% real. Su mirada cambiaba, su voz cambiaba, e incluso también comenzaba a temblar. Empezaré por el principio. Yo soy originario de Reynosa, y como sabrán, ahí los migrantes pasan para cruzar hacia el otro lado, hacia Estados Unidos. Muchos de ellos vienen de otros países: Guatemala, Honduras, El Salvador, etc. Como les digo, esto ya hace muchos años. Yo en ese entonces era un preadolescente de algunos 13 años, cuando mi madre junto conmigo nos encontramos a una familia de migrantes. Les voy a ser sincero, no recuerdo de qué país venían, pero su acento se me hace algo familiar al guatemalteco. El caso es que los encontramos y estos migrantes tenían hambre, habían tenido unos días pésimos e intentaban cruzar a Estados Unidos. Mi madre, siendo una señora muy acomedida y en especial tocándole mucho el corazón al ver que traían niños,
Ella se ofreció a alimentarlos. Le dio comida tanto a la pareja como a los niños. Y después les ofreció su patio para que acamparan y para que durmieran un par de horas. Nuestra casa no era muy grande, así que cabían mejor en el patio. Esta familia estuvo ahí cerca de 2 semanas. Y en esas 2 semanas nos contaron todo por lo que tuvieron que pasar, desde su país hasta este. Hubo una historia en concreto, la cual me dejó temblando. Y es que es muy fuerte si te pones a pensarlo bien. Sucede cuando se encontraban de camino hacia acá. Hay un tren que en esos años estaba en funcionamiento, e incluso ahora, aún sigue estando en funcionamiento. Se le apoda La Bestia. Este tren transporta a muchos migrantes. De hecho, hay fotos tanto en Facebook, YouTube, Google, en donde pueden ver esto. Muchas familias, niños, abuelos, hombres, mujeres, viajan a bordo de este tren, cruzando gran parte de México, más en concreto el sur y parte del centro del país. Pues en este viaje, esta persona me cuenta que vivió esta experiencia. Aquí viene un dato perturbador que tal vez a la mayoría de las personas no les gusta escuchar, y es que algunos migrantes, familias completas o algunos jóvenes, adultos mayores, que no pueden con el viaje, que van cortos ya sea de comida, de dinero, quedan en el camino. Y al ser migrantes, al no tener papeles, simplemente se pierden. Esto pasaba incluso a bordo de La Bestia. Este hombre cuenta que era de noche cuando estaban siendo transportados por este tren. Algunas personas estaban dormidas, otras personas estaban despiertas, y con justa razón la brisa, el ruido del tren, el movimiento del tren con las vías. Algunas personas no pueden dormir con eso, y más aún, pensando en los problemas con los cuales cargan. Este hombre pensó que toda su familia venía dormida. Él estaba sentado, viéndolos, con la brisa del aire y la luz de la luna. Y en eso le llama la atención una voz. Esta voz provenía de atrás de él. Era una voz cálida, una voz baja, pero muy amigable. Al voltear, esta persona dice que ve a un hombre de algunos 50 y tantos años. Estaba acostado en el frío hierro. Su cuerpo estaba muy delgado. Si bien traía ropa puesta y esta ropa le cubría casi todo su cuerpo, se podía ver, por lo holgada que estaba y por sus dedos, que este señor estaba en una pésima condición. Pero a esta persona no se le hizo raro. Muchos migrantes viajan en esas condiciones, algunos peor incluso. Esta persona venía fumando, y este señor le había hablado precisamente para que le diera un cigarrillo, uno de esos cigarrillos que él tenía en su mano. Al estar viajando en esas condiciones, las personas se vuelven muy solidarias, saben por lo que está pasando el otro, así que esta persona, sin pensarlo mucho, le da el cigarro, se lo enciende. El otro hombre, sin levantarse, muy apenas logra sostener su brazo, estirándolo e incluso temblando hacia el brazo de esta persona. Toma el cigarrillo y empieza a fumarlo. Este migrante le ofrece comida. Le quiere compartir de lo que a él le toca, unas pequeñas galletas que tenía. No podía darle mucho, tan solo unas 2, ya que también tenía que racionar comida para su familia. Pero este señor lo declinó. No quiso nada de galletas, no quería nada de comida. Él simplemente quería el cigarrillo. Entre la plática le dijo que el cigarrillo le calmaba las ganas de querer comer. Por ende,
Prefería fumarse un cigarrillo antes que comer algo, y se le podía ver en su aspecto. Estos dos hombres comenzaron a hablar, el otro sin levantarse, mientras que este migrante se encontraba sentado aún viendo hacia su familia, hacia las vías, y cómo este tren las iba pasando. Hablaron de diferentes cosas, de diferentes temas. Sostuvieron esta conversación cerca de 5 minutos, un poco más o un poco menos, cuando en eso, la conversación llega a su fin. No es que la hayan cortado, simplemente llega a su fin. Ambos se quedan callados, pero por fracciones de segundos, ya que la hija de esta persona se levanta, y obviamente este migrante le presta atención, le pregunta que si no puede dormir o tiene pesadillas. Pero la niña no tiene nada de eso. De hecho, su hija le dice que ella no ha podido dormir en toda la noche. Acto seguido se levanta también su mujer y le dice lo mismo. Las dos estaban acostadas, pero no podían conciliar el sueño. Simplemente estaban acostadas, y ambas se habían levantado porque habían escuchado a este hombre hablar. Su esposa le preguntó que con quién estaba hablando, y él de inmediato le explica que estaba hablando con la persona de atrás, que era un buen tipo e incluso habían compartido cigarrillos. Pero su hija se suma a la conversación en este momento y le dice: papá, pero tú no has estado hablando con nadie. Yo te he estado observando. Estoy acostada, pero estoy viéndote. La hija tenía 13 años en ese entonces. Estaba acostada, pero estaba acostada en dirección hacia el padre. Lo estaba viendo. La esposa, por otro lado, ella estaba acostada en sentido contrario. Las dos habían escuchado a este padre hablar, pero no habían escuchado quién le había respondido. La hija le dice: mira papá, yo te vi y te escuché, pero solamente a ti. No vi a nadie más. Ese hombre de ahí no se ha movido y no ha pronunciado ni una sola palabra. Yo los estoy viendo a los dos. Esta persona, este migrante, empieza a discutir con ellas dos. Y la solución que a él se le ocurre, y tal vez también lógica, era simplemente voltear y despertar al otro migrante, para que vean en efecto que estaba platicando con él. Él ahí estaba dormido. Esta persona voltea, lo mueve un poco, pero no funciona. Lo empieza a mover más fuerte, y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte, y siente como este cuerpo, el cuerpo de este hombre, está entumido, está petrificado, estaba totalmente tieso. Esta persona lo sigue moviendo, trata de despertarlo, pero se da cuenta al pasar los minutos, se da cuenta al empezarle a tocar la cara, esa cara fría, petrificada. Esa persona no se iba a mover. Esa persona había fallecido, y no recientemente. Llevaba ya un buen rato sin vida, por las condiciones en las que lo vieron. Obviamente esta persona, como haría todo padre de familia, como haría todo esposo, tomó a su familia, tomó a su hija, a sus niños, a su esposa, y caminaron más vagones hacia adelante. Encontraron un poco de espacio y se acomodaron. Dejaron aquel cadáver de algún migrante que había fallecido en aquel tren. Siendo sinceros, ellos dicen que no podían hacer nada. Aún faltaba mucho para llegar. Y no era la única persona que de seguro perdería la vida aquella noche. Esta persona me dice que aquel señor, aquel sujeto, perdió la vida debido al hambre, o tal vez a algo parecido.
Su aspecto, según él describe, era cadavérico. Y a pesar de que pasen los años, esta persona dice que jamás va a olvidar aquella noche en la que habló con un muerto. Han habido algunos transportes que se emplean para estos migrantes. Y como lo es en todo, ha habido un mercado para estas personas. Hay algunas personas que se dedican a transportarlos, a resguardarlos. Claro, con un beneficio económico. El trabajo de estas personas no es barato. Y sobre todo ni siquiera es seguro. A algunas de estas personas no les importa la vida de las otras que van viajando. Y de seguro han visto en algunos noticieros que a veces quedan abandonados en ciertas carreteras. Es un trabajo cuestionable, pero en esta ocasión tenemos un relato que viene de parte de uno de estos ex trabajadores. Él ya no trabaja en eso, pero sí quiere contarnos una experiencia que le pasó cuando tomó el vehículo equivocado. Se dio cuenta que todo lo que se decían de ciertas maldiciones, tanto en caminos como en vehículos, son reales. A veces, los migrantes que pierden la vida en ciertos sitios jamás se van, se quedan allí, atormentándolos como almas que no pueden descansar en paz. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Jaime López. Les contaré la experiencia de mi padre. Hace algunos años atrás, se dedicó a un oficio el cual, acá en la frontera, es algo demandado, aunque no es legal que digamos. En aquel momento, estábamos pasando por un momento muy difícil, toda la familia. Necesitábamos dinero y mi padre consiguió trabajo de esta manera. Él iba a ser pollero. Muchos de los mexicanos sabrán qué significa eso. Para los que no saben, pollero es el nombre que se le da a la persona que es encargada de transportar a los migrantes de un lugar a otro, o ya sea de un país a otro. Mi padre no transportaba personas de México a Estados Unidos, pero sí los alojaba en una casa la cual era especial para eso, y después los transportaba hacia otra casa que se encontraba cercana a la frontera. Ya una vez después que los hubiera dejado ahí, otra persona se encargaba de pasar a esos migrantes hacia Estados Unidos. Mi padre, por obvias razones, no trabajaba solo. Y en ese empleo, conoció a mucha gente mala. Y también gente buena. Gente que como él, estaba ahí por necesidades. Y otra gente que estaba más que claro, que solamente le importaba el dinero y le importaba poco. Como es que los migrantes llegaban de un lugar a otro. De cierta manera le tenían reglas. No querían que se encariñaran mucho con los migrantes, ni siquiera si vinieran niños. Mi padre es una persona noble de corazón, si quieren decirlo así, y por esto mismo tuvo muchos problemas. Cuando había algún problema que las autoridades estuvieran cerca o si peligraban los migrantes de que pudieran encontrarlos, él desistía del viaje, se regresaba, tomaba ciertas precauciones. Y claro, esto retrasaba algunos viajes. Pero así como mi padre, que era una persona muy consciente que lo que transportaba eran seres humanos, eran familias, hay otras personas que eso no les importa. Para ellos es un simple encargo, y esas personas son mercancía.
y no les importa en lo absoluto dejarlos varados en cualquier lugar. De seguro han escuchado noticias muy lamentables sobre camionetas, camiones, siendo abandonados con estas personas dentro. Y este era el caso de un compañero de mi padre. Él era todo lo contrario a él. A él no le importaba. De hecho, se dice que dejó muchos migrantes a medio camino. Claro, para salvarse él. Quería ganar dinero simplemente. No le importaba si era que llegaran o no. Él simplemente se excusaba y también las otras personas no les daba importancia. En cierto día, a mi padre se le dio la orden de transportar a estas personas a una de estas casas en la frontera. Mi padre siguió la orden, monitoreó todo, fue espejeando, revisó la camioneta que le habían dado y se da cuenta que es la camioneta de este compañero, de nombre Fabricio. Era la camioneta que él siempre usaba. A mi padre no le gustó la idea, pero en ese momento no tenían de otra. Mi padre subió a todas las personas y comenzaron con el viaje. Todo salió bien en el transcurso de la ida, pero todo cambió cuando él venía de regreso. Por obvias razones, él venía solo, completamente solo. La caja que tenía atrás, donde había colocado a todas las personas, venía totalmente vacía. Era una camioneta, por lo que se le hace sumamente extraño cuando empieza a escuchar golpes proveniendo de aquella caja vacía. Él los escucha primero tenuamente y después estos mismos golpes van sonando cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, hasta que de plano mi padre no puede ignorar todo este ruido. Tiene que ver por qué tanto alboroto. Tal vez una de las personas se quedaron dentro de la caja, no lo sabe. Aunque se le hace extraño porque él siempre revisa, y esa noche no fue la excepción. Él revisó que la caja viniera totalmente vacía. Se detiene a medio del camino, esos caminos de terracería, en donde hay casi desierto a ambos lados. Obviamente, para hacer este trabajo, empleaba él caminos secundarios. No se iba por carreteras, ni siquiera por caminos que fueran vigilados. Él agarraba brechas, caminos de tierra, todo lo que fuera más discretamente posible. Él estaba solo, a kilómetros en la redonda. Baja de la camioneta, va hacia la caja y la abre. Y sí se encuentra con algo. Él no venía solo. Con lo que se encuentra es con aproximadamente 4 o 5 niños. Estos niños que venían en la caja tenían un aspecto muy aterrador, muy delirante. Tenían sus ropas rasgadas, manchadas. Su piel era azul, pero el detalle que más lo sorprendió, el detalle que lo dejó perturbado por esa noche y por mucho tiempo después, es que estos niños, al voltear a verlo, al llamar su atención con la linterna de mi padre, él pudo ver que estos niños no tenían ojos, ni siquiera tenían dientes ni lengua, porque estos niños voltearon y le sonrieron. No tenían ojos, solamente tenían cuencas, y al sonreír, solamente mi padre vio unas encías y absoluta oscuridad adentro de su boca. Mi padre, alterado, deja la caja abierta. No tuvo el valor y no estuvo lo suficientemente concentrado para cerrarla. Él simplemente corrió hacia la camioneta, la encendió y empezó la marcha. Aceleró a más no poder, mientras que aquellos golpes
Seguían sonando y seguían sonando atrás de él. La caja era de metal. Por obvias razones se podía distinguir muy bien el golpe de las palmadas. Mi padre no se detuvo hasta que llegó a esta casa. Se bajó totalmente pálido. Incluso él no tuvo que decir nada porque sus compañeros, tan solo al verlo, aquellos campesinos, aquellos rancheros, le preguntaron qué pasó. ¿Pasó algo malo con el paquete? ¿Tuviste problemas? ¿Te agarró la policía? Pero nada de eso. Mi padre simplemente en ese momento no podía articular ninguna palabra. Él solamente le señalaba una y otra vez la caja. Obviamente sus compañeros fueron y vieron que se encontraba abierta. Pero cuando la registraron, no vieron nada. No había nadie dentro de ella. Mi padre, después de esto, se rehusó firmemente a usar de nuevo aquella camioneta. Él sabía que Fabricio había hecho algo malo, ahora lo perseguía, y que había dejado, por así decirlo de alguna manera, aquella camioneta maldita en la cual estos niños siempre habitan. Era demasiada casualidad. Los niños, nadie había tenido una experiencia similar. En ninguna camioneta había pasado algo parecido a esto. Cuando el otro compañero llegó, él simplemente se rehusó a seguir usando aquella camioneta, la que era suya. Cuando se le preguntó, e incluso mi padre, cuando estaban a solas, le preguntó por qué, y que él había visto, él había vivido la aparición de aquellos niños. Pero este no le contestó, y más aún cuando mi padre le preguntó que qué era lo que había hecho, que se había hecho algo malo en aquella camioneta. Esa respuesta nunca llegó. Jamás le quiso contestar. Después de esto, mi padre fue despedido. No por este motivo, sino por los anteriores ya dichos. Era una persona que se preocupaba mucho por los migrantes, y eso no convenía. Pero a pesar de esto, mi padre está más que seguro que Fabricio hizo algo totalmente atroz, y que por eso aquellos niños no dejan de atormentar a aquella camioneta. Esa fue mi historia. Gracias a toda la comunidad y a la cripta embrujada por permitirme compartirla.